Estamos leyendo del estudio de las 10 Sefirot, volumen 1, parte 4, capítulo 6, palabras del Ari, número 1. Capítulo 6 explica el regreso de las luces al emanador para recibir su terminación. Punto número 1. En la primera expansión de Akudim, las luces no aparecían completas, por lo tanto volvieron a su raíz para completarse, y así se hizo una vasija. En la primera expansión se mezclaron la luz refinada, que es luz directa, y la luz tosca, que es luz reflejada. Sin embargo, en la salida a su raíz, la luz tosca que quedó abajo no podía subir y su tosquedad aumentó y se convirtió en un vaso. Aunque la luz de las vasijas recibieron, ya que emergieron en forma incompleta, sin terminar, y luego retornaron a su raíz para ser corregidas y completadas, y así la vasija fue hecha. אולי תקרא למטה. למטה אז יש לנו אות א', מתייחסת לבעת שיצאו. Luz interna, punto 1. Como hemos escrito antes, esto se debe a que solo Malhut recibió los 5 Parsufim Naranjai completos, pero las otras 9 primeras Sefirot eran deficientes. Serampin carecía de Keter, Binah también carecía de Jochma, Jochma también carecía de Neshama, y Keter también carecía de Ruach. Los recipientes exteriores para las luces circundantes estaban totalmente ausentes allí. Esto es lo que existe a través del primer desarrollo. Siguiente punto. Punto 2. Las luces circundantes y las luces internas chocaban entre sí, y así se refinaron y ascendieron a su raíz, al P, donde recibieron su plenitud. Continuaremos. Punto 2. En la primera expansión se mezclaron la luz refinada, que es luz directa, y la luz basta, que es luz reflejada. Sin embargo, en la salida a su raíz, la luz tosca se quedó abajo, como no podía subir, y su tosquedad aumentó y se convirtió en una vasija. Punto 2. Es que la fase de las vasijas ciertamente estaba en potencial, aunque no estaba realmente dentro de la luz, ya que estaba en la fase de la luz que era más tosca y cruda. Aunque estaba bien conectada con la esencia, en consecuencia, su fase quedó oculta. Es así porque cuando la luz salió por el P hacia afuera, salió todo mezclado. Cuando volvieron a ascender y completarse, entonces ciertamente por el surgimiento de la luz fuera del P, esa luz de la fase de las vasijas, que es más tosca, ahora adquirió más tosquedad. Por lo tanto, tampoco puede volver a su origen como en el principio, y la luz refinada se expandió desde él y se elevó a su fuente. En ese estado se agregó más tosquedad a la tosquedad de la luz,
anterior y la fase del recipiente se completó y permaneció. ¿De dónde obtenemos el aspecto de la vasija, de esta tosquedad o espesor de la vasija y la partida de las luces de la vasija? Punto 3. Palabras de Lari. Se relaciona con las 10 sefirot del Rosh, donde la luz reflejada viste de abajo hacia arriba. Esta es solo la ropa potencial, que no es la ropa real, lo cual se habla de la segunda expansión. Punto 3. La vasija será refinada de nuevo y así en su comienzo no parará. La respuesta es que no, las 10 sefirot que se elevan a su fuente descienden de nuevo. Más bien, solo descendieron los 9 inferiores y el superior, a saber, Keter, siempre permanece con el emanador. Por esto, ahora se encuentra que la luz de Jochma que volvió a vestirse en la vasija de Keter está igualmente en todas las demás sefirot. Y ahora las vasijas pueden recibir de él la luz disminuida que tenían al principio. Estas son las luces que no están en sus vasijas. Siguiente. Punto 4. La primera expansión de Akudim surgió solo en la fase de Nefesh. 4. Saber que todos surgieron como una simple Nefesh. Este es el significado del verso. El Señor ha jurado por sí mismo, porque Atzilut se llama Nekudim, como hemos dicho, y aquel que se llama Havaya ha jurado por aquel que es mayor que él, que es el mundo de Akudim que emergió como mera Nefesh. Profundice en esto y vea cuán profundos son sus pensamientos, ya que incluso el mundo más elevado de Akudim es simplemente la fase de Nefesh. Sí, que significa que en comparación a Ein Sof, todos los mundos, todos se encuentran en la luz de Nefesh solamente, en relación a Ein Sof. Pero a pesar de esto, hay una división en ellos de Naranjai. Siguiente, punto 5. Punto 6. Punto 5 parece. Las 10 sefirot surgieron, pero no surgieron todas juntas. Las 10 sefirot surgieron, pero no todas surgieron juntas. Primero surgió la fase de Malhut del mundo de Akudim, lo opuesto al mundo de Nekudim. Vav. 6. Primero Malhut surgió en la fase de Nefesh. Más tarde, cuando Yesod emergió en la fase de Nefesh, la iluminación de Ruach fue añadida de él a Malhut. Esta Malhut primero surgió simplemente como la fase de Nefesh, porque no hay sefirá que no tenga Naran. Más bien, ahora surgieron solo en la fase de Nefesh. Así, Malhut surgió por primera vez en la fase de Nefesh. Luego, cuando emergió la fase de Yesod, solo apareció la fase de Nefesh en Yesod por sí misma, pero se agregó iluminación en Malhut, donde apareció la fase de Ruach. Punto 7.
La luz de Ruach vino de Bak de Serampin. Por lo tanto, la luz de Ruach comenzó a manifestarse en Yesod y se completó con la llegada de Gesed de Serampin. La razón de esto es que Ruach proviene de Bak. Por lo tanto, cuando llegó Yesod, la fase de Ruach comenzó a manifestarse en Malhut. No se completa completamente antes de que surja todo el Bak, es decir, desde Yesod hasta Gesed, momento en el cual se completa toda la fase de Ruach en Malhut. Cuando cada uno de ellos llega un borde de la fase de Ruach apareció en Malhut, como está escrito en el Zohar, porción Trumá. Punto 8. Hay 5 Hasadim, Hagat Nei, Hagat correspondiente a las 5 fases, Kahaptum. Yesod no es un headset interno, sino que contiene los 5 Hasadim, Hagat Na. 8. Ya se sabe que Yesod no es parte de Bak, porque solo hay 5 Hasadim desde Gesed hasta Hod. Pero Yesod no toma un Gesed en particular para sí mismo. Más bien, los 5 bordes están incluidos en él. Así, la fase general de Ruach es lo que apareció en Malhut cuando llegó Yesod. Sin embargo, cuando emergieron Hod o Netzach, o cualquiera de las otras Sefirot, los bordes reales de Ruach aparecieron en Malhut. Punto número 9. Cuando emergió Yesod de Serampin, se manifestó el Nefesh general de Serampin. Y cuando emergió Hod, apareció un borde de Nefesh de Serampin hasta que se completaron los 6 bordes. Todo esto concierne a las fases de Malhut. Sin embargo, lo que concierne a los 6 bordes de Serampin es de la siguiente manera. Cuando emergió Yesod, aparecieron los 5 bordes generales de Serampin. Solamente la fase de Nefesh, pero cuando llega Hod, aparece el primer borde de Nefesh de Serampin, y así sucesivamente hasta que se completan los 6 bordes. Punto 10. Todos y cada uno de los bordes de Hagat Na proporcionaron la iluminación general de Nefesh en Yesod cuando emergieron. Sin embargo, las 5 fases en sí, ninguna agrega nada a otra. Hay todavía una diferencia más entre Yesod y los otros 5 bordes. Cuando vino Hod, dio su fuerza general en Yesod de nuevo, pero solo en la fase de Nefesh. Así lo hicieron todos ellos, hasta que emergió Gesed, y él también dio su fuerza general en Yesod cuando emergió. Mas no sucede así con las otras 5 aristas, porque cuando vino una, nada añadió en la otra, porque todas son iguales. Solo cuando se completaron los 6, se completó Serampin en la fase de Nefesh. Punto 11. Cuando Binah emergió, ella era Nefesh para sí misma, Ruach para Serampin y Neshama para Malhut. Cuando emergió Jochma, ella era Nefesh para sí misma, Ruach para Binah, etc.
Cuando emergió Keter, él era Nefesh para sí mismo y Ruach para Abba, etc. 11. Cuando Binah emergió meramente en la fase de Nefesh para ella misma, la fase de Ruach para Serampin y la fase de Neshama para Malhut. Entonces Jochma emergió en la fase de Nefesh para ella misma, la fase de Ruach para Binah, la fase de Neshama para Serampin y la fase de Hayá para Malhut. Entonces Keter emergió en la fase de Nefesh para sí mismo, la fase de Ruach para Abba, la fase de Neshama para Ima, la fase de Hayá para Serampin y la fase de Yehidá para Malhut. Punto 12. Veamos qué quieren Moscú 4. Тут постоянно говорится свойство нефиш, там, для себя и так далее. Что такое свойство нефиш? Rab, todo el tiempo se habla de la cualidad de Nefesh. ¿Cuál es la cualidad de Nefesh? La cualidad de Nefesh es la fuerza principal sobre la cual el resto de las fases y los discernimientos se construyen. Tenemos Nefesh de Ruach, Nefesh de Neshama, etc. Pero Nefesh es lo principal. Digámoslo de esta forma, es la sensación de que la persona está llena con la luz superior. No sabe ni qué ni por qué, pero tiene una sensación de que le está recibiendo. Digamos como un bebé que está recibiendo de su madre. No sabe la esencia de la madre o su actitud con respecto a él o la actitud de él con respecto a ella, pero sabe que hay una conexión. A esto se le llama Nefesh. Kiev 1. El punto de que no hay nadie más que él, ese punto de comienzo, ¿es lo que pertenece a Nefesh? Sí, correctamente. Desde este punto en adelante, donde ya siente el punto de Nefesh, ya tiene la sensación aquí de no existe nadie más aparte de él. Kiev 1. Тут написывает все время, как выходят сферот разные. Он сферот и потом света. Как вообще выходят сферот по отношению к Малхут? Él describe acá las diferentes sefirot que salen de las luces. ¿Cómo las sefirot logran salir? La sefirá viene de la palabra zafiro, como aquella que ilumina, que brilla. Es el deseo de recibir que llega a una cierta equivalencia de forma con la luz, y por consiguiente la luz puede entrar en el deseo de recibir y brillar e iluminar a través del deseo de recibir, donde el deseo ya va con el fin de otorgar en una cierta medida, y por esto se le llama sefirá. ¿Qué quiere decir? Que la sefirá por sí misma ya es el deseo de recibir que brilla como la luz. Разные света, вот эти, которые выходят, это как бы добавка уже вот к этому свету Нефеша, о котором мы Las говорим. diferentes luces que salen son como una adición a esta luz de Nefesh. Sí, claro. Darom 1. לעומת הספירות. לא הבנתי, תגיד שוב. מה זה וו קצוות? Repite, por favor. וו קצוות זה 6 ספירות דזרנפין. ¿Qué son las 6 sefirot? זה קצוות. Son las 6 sefirot de Serampin. כי כך הוא בנוי, זרנפין, שיש לו 6 ספירות. ¿Por qué son llamadas zafiro? Porque así es como Serampin se construye. Son 6 lados y por eso también se le llama pequeño. Y solamente tiene 6. ¿Puedo continuar? לא, זה אנחנו עכשיו לא נלמד, זה דברים... ¿Qué es lo que las une? חיפה פרי. No, esto no lo vamos a estudiar ahora, no hay tiempo para ello. Haifa 3. Hola, querido Rab, quiero preguntar acá, ¿está Neshama, Hayá y Ejidá, la vida, Jaim, cómo sentimos estos estados?
Trata de elevarte por encima de tu deseo de recibir y vas a comenzar a sentir. No hay nada más que pueda decir. Amigos, es bueno que ustedes deseen esto, pero el deseo no es suficiente. Necesitan también realizar un esfuerzo aquí. Rehovot. El número 10 dice que Serampin es la completitud. Hay una parte de Serampin que no es completa, que es incompleta. Serampin es pequeño, pero más adelante en el mundo de Atzilut se hace Rehampin. ¿Qué es lo que recibe? En completitud, en vasijas de Sefirot y también en luces. Gracias. Haber 2. ¿Cómo nosotros nos vemos en la relación de nuestro avance, la luz que es revelada de Yehida en Malhut y en todo lo que lo rodea? No, si hablamos de individualidad aquí, claro que hay una relación inversa entre luces y vasijas, claro. ¿Qué significa individualmente? Bueno, si hablamos de la relación entre las luces y vasijas, y en la medida en la cual mayores son las luces, se revelan por las vasijas inferiores. Moscú 7. Из этих отрывков сделать вывод, что каббалист в своем кли ощущает только de estos extractos podemos contar lo que los cabalistas reciben en las vasijas y de una manera externa. No, estas también se hacen sus vasijas. Yo les quiero preguntar a ustedes ahora acerca de la clase que nosotros comenzamos ayer por la tarde, de la introducción al libro del Zohar. Hagamos una encuesta ahora, sí, una votación, y respondan, por favor, ¿qué es lo que creen? ¿Vale la pena continuar con esto o no? Antes que nada, ¿acaso deberíamos ya estudiar el libro de Zohar o deberíamos de dejarlo para después? Y por el momento leer algo que sea más breve y menos difícil. Entonces la pregunta es respecto del estudio del libro del Zohar en la tarde. La pregunta número 1 es continuar el estudio del Zohar y 2, no es tiempo aún. Bastante claro. ¿Qué significa sí? Quieren estudiarlo. Muy bien. Porque yo aún no había recibido suficiente retroalimentación de todos. Pero si creen que sí, si alguien quiere preguntar acerca de esto, acerca del estudio del Zohar, en el contexto del formato de estudio o algo. ¿Sí? ¿De dónde? Haifa 3. Ok, Haifa 3. Disculpe. No. טעות. Beersheva. Fue un error. Beersheva. El estudio es excelente. Hay muchos amigos que participan en esa lección, que participaron hoy, y consideran el Zohar algo de este mundo, quizás algo clarificador, que tiene imágenes del mundo superior y se relaciona en lugares a asuntos internos, en su esencia. Entendido. Muchas gracias, Italia. ¿Cómo nos preparamos en nuestras decenas para estudiar juntos el libro del Zohar en nuestro clima mundial? Si tienen tiempo, simplemente léanlo otra vez. Lean lo que vamos a leer durante la clase
o lo que estamos próximos a leer, también entre ustedes. Sí. Latín 2. Rab, muchas gracias. El estudio del test es maravilloso, pero cuando usted dijo esta mañana o esta tarde para ustedes, cuando usted dijo que el estudio del Zohar es más elevado y más cercano a la espiritualidad, eso verdaderamente me dio mucha felicidad y espero que mi decena lo disfrute y lo alcance. Gracias. Muy bien, gracias. Ok. Así que concluimos con esto. Tenemos a Moscú 6, perdón. Еще раз доброе утро. Раф, мы знаем то, что книга Зоар, у нее очень особая история и судьба. И означает ли то, что... Buenos días, sabemos que el libro del Zohar tiene historias interesantes, hechos que son muy interesantes y particulares de estudiar, y en esta forma a gran escala, en nuestra programación en vivo, hay un significado para el mundo externo, para recibir una iluminación del libro de Zohar, porque hay algunas cosas que pudieran ser ocultas y todo cambia. Sí, el Zohar realmente pretende beneficiar al mundo, beneficiar a todos y traernos al camino correcto. Por consiguiente, vale la pena esparcir este conocimiento y el libro mismo. Y hay muchas cosas escritas acerca de esto, que la difusión del libro del Zohar al mundo traerá al mundo a la corrección. Ok, Gilad. Bien, para concluir nuestra lección de hoy, de 10 a 11 en Tiempo de Israel, Dr. Michael Ladman con grupo de contenido, y después la lección de la tarde. Con alegría en mi ser, el viejo mundo está sepultado en el ayer. Hoy viviré, con la certeza de que hacia atrás no volveré, porque ahora un mundo nuevo ha de florecer, y en otorgamiento tendrá que ser. Un nuevo mundo ha despertado al no pensar solo en nosotros otra vez. Miles de amigos conectados, rezando juntos por el mundo a la vez. Al morir, hoy pediré. A él, que hemos vivido un nuevo día en conexión, un día extra que no tiene explicación. Hoy viviré, pidiendo que mis amigos puedan ver que conectados como uno solo podrán vencer al egoísmo de nuestro ser. Un nuevo mundo despertar